Desde que el cine es cine, cada década ha tenido su propio estilo, su propio sello, su propio espíritu. Pero hay una década en particular que sigue resonando de una manera única. Los 70s. Una época que cambió la forma en que entendemos el cine y que dejó una huella profunda en todo lo que vino después. En este video vamos a adentrarnos en esa década, entender por qué fue tan especial y al final creo que vas a compartir la misma opinión que tengo, que sin duda alguna los años 70 fue la mejor década del cine. Quédate y te lo cuento. Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Mr. Don y hoy nos toca hablar sobre esto. Este es un tema interesante porque, claro, yo nací a finales de los 70. Para mí las épocas, en mi entendimiento, las que yo pude disfrutar de verdad son mediados de los 80 y toda la década de los 90. Yo creo que para mí esa es la época dorada de Hollywood, pero es porque yo la viví, no porque sea tal cual. Y aunque sí creo que a partir de los 2000 ha empezado a decaer completamente el cine, pero aunque yo considere los 90 a nivel personal una de las mejores décadas del cine, creo que los 70 fue la que les dio inicio a todo lo que vimos después. Es la época más influyente en lo que hoy entendemos como cine. Es lo que dio cabida a todo lo que entendemos hoy como el cine, porque antes de los 70 se hacía de una forma, la industria funcionaba de una forma y después de los 70 empezó a funcionar de otra. No significa que actualmente funcionemos como en los 70, para nada. Creo que a nivel de estructura, a nivel de cómo se maneja la industria es distinto, pero sí dio cabida a todo esto y vamos a verlo. Además también creo que muchos de los grandes clásicos se mueven en esa década. Hay clásicos por todas las décadas, pero creo que donde se concentra la mayor cantidad de clásicos es sin duda alguna los años 70. No voy a empezar desde que el cine comenzó a principios del siglo XX porque creo que aunque ahí arrancó, no se entendía como industria. Así que vamos a adelantarnos en el tiempo y ya saltar a los 40 y 50, que más o menos fue el nacimiento real, repito, como estructura, como negocio en Hollywood. De nuevo, que esto es algo que siempre quiero dejar claro. Yo hablo de Hollywood, no estoy hablando del cine en Europa o en otras latitudes del mundo porque no lo conozco en sí. Hablo del cine de los Estados Unidos. Y creo que los 40 y 50 pues fue ese... Es lo que llaman el cine clásico, es donde vemos estas grandes producciones, pero la estructura, como funcionaba, eran que los estudios eran prácticamente los mandamás. Claro, ponían el dinero, ponían el director, le decían al director prácticamente lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, qué actor estaba contratado. Los actores en aquel momento estaban contratados por estudios, no es como ahora que un actor puede decidir. A ver, todavía hay actores, o hasta hace poco hubo actores que tenían contratos limitados con estudios. Es decir, mira, yo firmo con Warner y tengo 3 películas para hacer para Warner. Pero en aquel momento los actores pertenecían a un estudio. Entonces, si la Metro-Goldwyn-Mayer tenía, y estoy poniendo un ejemplo porque no sé si es así, ¿no? A Marilyn Monroe, funcionaba distinto. Los grandes estudios eran dueños del cine, así que toda la maquinaria se movía en función de lo que dijera las grandes cabezas de los estudios. Eso hacía que los directores no necesariamente tuviesen tanta creatividad. Por supuesto hay excepciones para todo. Si tú agarras un Alfred Hitchcock, que es un tío que sí pudo romper con muchas de esas cosas. Stanley Kubrick, aunque Stanley Kubrick comenzó siendo parte de esa industria con Spartacus, que es una película muy de Hollywood y muy alejada de lo que vimos después de Kubrick, y ahí se ve lo que es la influencia del estudio, lo que quería el estudio, el actor que quería el estudio, que era Kirk Douglas, o sea, todo lo que quería el estudio. Ya después empezamos a ver, finales de los 60 con Odisea Espacial 2001, y después en los 70, la verdadera visión de Stanley Kubrick, que era muy distinta a lo que es, desde mi punto de vista, a lo que es Spartacus. Es que esa película rompe con la filmografía que tiene Stanley Kubrick. Entonces, por eso en la década de los 40 y 50 era todo grande, todo hecho de una forma casi igual, todas las películas eran casi todas iguales, el héroe, grandes producciones o musicales, depende de qué momento de las décadas 40 y 50 me estás agarrando. Los 60 también se empieza a manejar por ahí, pero ya los 60 empieza a cambiar, ya empieza a moverse un poco. Y todo esto tiene que ver con lo que pasaba en el día a día. Estamos hablando de que ya en los 60 empieza todo el movimiento hippie, empieza todo el movimiento antigobierno. La gente empieza a despertar y no vivir en esa
En los 40 y 50 era como todo lo que hace el gobierno, todo está bien, todo lo que hace la gente, no tenemos que cuestionar absolutamente nada. En los 60 ya la gente empieza a cuestionar absolutamente todo. La guerra de Vietnam tuvo un papel súper importante en esa década. El asesinato de Kennedy, el asesinato de Martin Luther King. Entonces empieza una época más cínica de la sociedad como tal. Y por supuesto que el cine es un reflejo de todo eso. El cine se empieza a empapar de ese cinismo de yo no tengo por qué respetarlos o no respetar, pero yo no tengo por qué seguir con los ojos cerrados lo que dicen de arriba, y empiezan a nacer voces, poco a poco, digo, en los 60 poco a poco, empiezan a nacer voces que tienen un estilo propio, una manera distinta de contar las cosas. Sin embargo, como siempre digo, hay excepciones. Yo creo que una de las razones por la cual Ciudadano Kane no fue un éxito en su momento, más allá de todo lo que envolvió el tema de la campaña que se hizo en su contra, que otro día sacaré un vídeo sobre eso porque es interesantísima la vida de Orson Welles y que cómo hizo o qué pasó con su película. Esa película revolucionó demasiado el cine, pero estaba a destiempo. Estaba en un momento donde no se estaba mirando ese tipo de cosas porque ese no era el cine que se hacía en ese momento y era completamente atípico a lo que normalmente en esa época se hacía. Yo creo que si Orson Welles hubiese hecho esa película en los 70, probablemente hubiese tenido más impacto, porque creo que esa película se empezó a reconocer como un clásico, como algo digno de estudio, creo que entre los 60 y los 70, es que ya la gente se empezó a dar cuenta. Y mira que esa película se estrenó en el 41, si mal no recuerdo. O sea, pasaron 20 años para que las personas se empezaran a dar cuenta de que esa película era un triunfo cinematográfico. Entonces por eso creo que ese destiempo, bueno, como los grandes genios siempre van a destiempo, siempre van adelantados a su época. ¿Qué pasa? O eso pasaba en los 60. Y así es que llegamos a los años 70. Cinismo, ganas de cambio. Por ley se les obligó a los estudios, esto fue en los 60, a que tenían que la estructura donde ellos eran dueños de cine, parar eso porque no se monopolizaba toda la estructura, toda la industria, y como no se podían tener monopolios, entonces se obligó a que se disolviera eso. Entonces los cines funcionaban independientes a los estudios. El cine pasó por un momento de crisis por todo lo que estaba sucediendo y tuvo que abrir las puertas o reinventarse. En esa reinvención es donde nace, de nuevo, desde mi punto de vista, la mejor década del mundo del cine. ¿Por qué? Porque empiezan a nacer voces propias, voces que no necesariamente hacían todo lo que dijera el estudio, o que no es que no necesariamente, es que ya directamente no lo hacía, ya tenían historias nuevas que contar, formas distintas en que contarlas. Metiéndome más en lo técnico, la manera en que se escribían los guiones, la manera en que estaba estructuradas las historias, los héroes. Es una década donde dejamos a los héroes de al lado y empezamos con los antihéroes. Vamos a ver personajes más complejos, no personajes tan acartonados como se hacían en los 40, en los 50, inclusive en los 60, sino personajes que de verdad tenían conflictos y que la historia podía fácilmente terminar mal. No pasa nada si la historia terminaba mal. Antes había como una regla de los héroes y la forma en que los actores interpretaban a esos héroes. Además que un actor, que eso era otra cosa graciosa, los actores actuaban, por supuesto, porque están interpretando a alguien distinto, pero casi siempre era el mismo personaje. Tú ves a un Clark Gable y siempre actúa de Clark Gable, no se movía. Por eso también fue tan revolucionario Marlon Brando en su época, porque fue una persona que no siempre hacía el mismo personaje, pero muchas de esas personas siempre interpretaban a personas que se parecían al mismo. O sea, la interpretación era siempre la misma. Esta semana me estaba viendo varias películas de Alfred Hitchcock donde actúa James Stewart, y justamente vi Rear Window y Vértigo consecutivas, y están protagonizadas por las mismas personas, que es James Stewart. Es el mismo personaje, exactamente igual el personaje, porque eso era lo normal en esa época. Tú actuabas, pero actuabas siempre lo mismo, no había ninguna, con excepciones, de nuevo, estoy hablando en términos generales, porque ya sé que me van a venir, no, que aquí aquella película, estoy hablando en términos generales. Entonces, en los se rompe completamente, y llegan directores nuevos, con ideas completamente nuevas, con cosas que no estaban vistas, y como ya el estudio estaba en un momento de crisis, que eso pasó más o menos también en los 90, pero no con tanta fuerza. Entonces empezaron a dar libertad creativa a los directores, y esos directores eran nada más y nada menos que un Francis Ford Coppola, que un Martin Scorsese, un Steven Spielberg. Todas estas personas, inclusive George Lucas, aunque fue el que abrió toda la puerta para los 80 en cuanto a blockbuster, él fue parte de esa movida de estos directores que empezaban a hacer algo totalmente distinto, algo que no era lo normal.
Yo creo que hay tres factores que ayudaron a que esa época se convirtiera en la mejor época del cine, en la mejor década del cine, desde mi punto de vista, por supuesto. Pero uno es esto que les decía, el tema de los directores. Libertad creativa absoluta, haz lo que tú quieras, escribe como quieras, fílmalo como quieras, que esa es otra cosa. Antes las películas se hacían de cierta manera, los movimientos de cámara tenían una intencionalidad distinta como la tienen ahora, o por lo menos en los 70. No utilizabas ni la música ni las cámaras, o no la utilizabas tanto como recurso narrativo. Estaban, porque que eso es uno de los grandes triunfos también de Ciudadano Kane, pero que fue reconocido mucho más tarde, de que la cámara te tiene que ayudar a contar la historia de manera que vaya coherente con lo que está pasando. No es simplemente poner las cámaras. Si tú ves una película como Los 10 Mandamientos o Cleopatra, yo a veces pienso que la cámara, el único rol que cumple es mostrarte lo que está sucediendo. No hay intencionalidad. Y aquí me pueden matar muchos que sepan decir, ¿cómo vas a decir eso? Es lo que yo percibo. Yo creo que a partir de los 70 la cámara se empieza a usar como un recurso narrativo intencional, es decir, esta toma está aquí por una intención, quiero que tú como espectador sientas esto, esta música está aquí con una intención, quiero tú que sientas esto. Cuando tú ves películas como La Conexión Francia, The French Connection, la cámara, el movimiento de cámara cuando están en la persecución famosa, tiene una intencionalidad que hace que tú sientas que vas dentro de ese coche a esa velocidad y estás metido dentro de todo eso. Entonces eso empieza a cambiar y eso tiene que ver mucho con ese primer factor, que es darle libertad creativa a estos directores, a estos realizadores. Y ya el estudio no se mete tanto. Por supuesto que el estudio siempre ha estado involucrado, es el último, o sea, la palabra final la tiene él porque él es el que está poniendo el dinero, pero esta libertad que empezó a ver el estudio o los estudios que funcionaba, cada vez fueron dando más libertad a estos directores. El segundo factor es que el cine era complejo, adulto, no sé si adulto, porque siempre ha sido adulto, el cine siempre fue para gente, para adultos, pero esta vez se centraba más en un cine complejo, en un cine donde también decía antes, donde los personajes eran complicados, donde yo no siempre te voy a contar la historia desde el punto de vista bueno. Si tú ves El Padrino está contada, es una historia contada de una familia de mafiosos. Eso es darle la vuelta al cine, eso es darle una vueltica. Se habían hecho cientos de películas de gángster. Esa no es la primera película de gángster en italiano que se hacía en Hollywood, pero la forma en que se hacía, donde ellos son los buenos, por ejemplo los gángsters eran los malos, donde ellos eran los buenos y donde te le voy a dar la vuelta y lo voy a ver desde el punto de vista familiar, más allá de la violencia que existe. Eso pasa en los 70 porque el estudio daba libertad creativa y así fue que la visión de Mario Puzo con la de Francis Ford Coppola hicieron que eso sucediera. Esta película no se hubiese podido realizar en los 60 ni en los 50, porque es que no entraba dentro de los cánones de lo que era Hollywood y cómo se hacían las películas en ese momento. En ese momento, 50, 40, como digo, era el actor con la voz gruesa, todo acartonado, siendo el héroe, siendo el tipo perfecto. Y así es como se hacían la mayoría de películas exitosas. Y déjame hacer esa aclaración, exitosas, porque había una fórmula y esa fórmula funcionaba. No significa que no se hacían películas como la del Padrino, sí, probablemente se hacían, pero nadie le prestaba atención y no era ahí donde se invertía el dinero porque el estudio sabía cuál era la fórmula que tenía que utilizar para ganar dinero. Recuerden que Hollywood, siempre lo digo porque nos perdemos en que el cine es arte, sí, claro que es arte, pero quien pone el dinero en los estudios no está tan pendiente del arte, sino está pendiente de que si yo pongo en aquella época $5 millones, se me devuelvan 10, no que se me devuelvan 5 nada más, porque si no habré perdido dinero. Una película tarda 3 años en realizarse, o sea, no voy a estar 3 años, invertir 5 y a los 3 años se me va a regresar 5, perdí dinero. Entonces siempre se piensa en el dinero, entonces siempre tienen que ver cómo hacer para que ese dinero se devuelva. Y creo que lo normal de los estudios en aquel momento era utilizar fórmulas que sabían que siempre funcionaba, pero esta década rompe esa fórmula. Y eso me lleva a la tercera razón, que es precisamente eso, olvidarse de las fórmulas. Creo que la fórmula de los 70 era no seguir fórmulas. Como estábamos en un momento de libertad absoluta, o casi, no libertad absoluta no, pero de bastante libertad, mira, deja hacer a estos realizadores, a estos chicos nuevos. ¿Qué idea tienen este Martin Scorsese? A ver, este nuevo, ¿qué me propone? ¡Pum! Mean Street, una película brutal, con una estética totalmente distinta. Ahorita pareciera muy normal, pero ver eso en los principios de los 70 era algo totalmente atípico a lo que se hacía en el cine. Taxi Driver, una trama, primero una estructura de guión totalmente distinta a lo que uno estaba acostumbrado a ver, inclusive a lo que uno está acostumbrado a ver. La estructura de los 3 actos de Taxi Driver es bastante rara, cómo funciona esa película. Pero es bastante rara. Y el seguir a un personaje que es
un enfermo, un psicópata, no era algo normal en Hollywood. Entonces esos tres factores yo creo que hicieron que salieran películas muy, muy grandes, muy, muy complejas, que hoy son grandes clásicos. Entonces, esa libertad para los autores, eso centralizarse en personajes complejos, en un cine muy, muy adulto, y esa no fórmulas en arriesgarse a hacer cualquier cosa, por más bizarro que pareciera, hacer películas de antihéroes, fue desde mi punto de vista lo que hizo que esa década fuera tan grande. Y si uno se pone a revisar películas, y voy a nombrar algunas para que ustedes vean todo lo que pasó en esa década, es que es impresionante. Tenemos películas como La Conexión Francia, brutal. Gene Hackman en esa película es espectacular. Es una película de acción, pero drama y dramas reales. Yo siempre he dicho que la década de los 70 es donde parece que dejaron los filtros de las cámaras, los quitaron. Es como, mira, vamos a filmar esto directo y así mismo va a salir. Porque si tú ves la película de nuevo, 40, 50, 60, o es en blanco y negro, o es con los colores muy vivos, muy saturado todos, los grandes musicales. Si tú ves los 80, también es una película muy glams, todo también una estética muy particular en cuanto a la dirección de arte, los 90, todo. Pero los 70 es como que quita los filtros y graba como tenga que grabar. Y grabemos siempre oscuro, cuando está oscuro. Parece que esas eran las formas de hacerlo en los 70. Era muy raw, es lo que yo siempre digo, es muy, muy cero. Que yo sé que no es así, ojo, que yo sé que es por supuesto que esto tenía que pasar por un tema de filtros, por supuesto que hay una dirección artística que está detrás, pero estoy hablando en términos generales. Pero bueno, volviendo, La Conexión Francia, La Naranja Mecánica, ahí empieza para mí, ahí empieza de verdad Kubrick a hablar como él quiere hablar. Bueno, ya venía hablando en Odisea Espacial 2001, finales de los 60, pero aquí ya termina de decir, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo quiero hacer. Una película que rompe totalmente con todo, a nivel de narrativa, a nivel de actuación, a nivel de trama en sí, de quién es el héroe, quién es nuestro protagonista. La estética de esta película es brutal también. Tenemos la primera película de Spielberg, una de las primeras, que es Duel, que es una persecución. Tenemos, por supuesto, la película, desde mi punto de vista, la más grande de todos los tiempos, que es El Padrino. Toda la no trilogía aquí, cuadrología o quintilogía o como se diga de Planeta de los Simios, aunque la primera se estrenó en el 69, 68 por ahí, creo que fue. Ya está tocando la década de los 70. De nuevo, se abre una ventana a la ciencia ficción, cosa que antes la ciencia ficción era vista como algo película B. Sí, existían películas de ciencia ficción, pero eran películas B, era película para niños que se hacían mal. Y Odisea Espacial 2001, El Planeta de los Simios, empiezan a abrir la puerta para que se empiece a respetar el cine de ciencia ficción. Tenemos películas que tenemos musicales que siguen habiendo, que los musicales nunca se han acabado, pero tenemos musicales que ya se empiezan a ver distinto a como se veía The Sound of Music o como se veía El Mago de Oz. Tenemos Jesucristo Superestrella, que es un peliculón desde mi punto de vista, basado en una obra de Broadway. Tenemos Mean Street, la que decía hace poco. Tenemos Westworld. A mí esa película me encantó. Sé que aquí la estoy coleando porque esto no es ninguna gran película, pero a mí me encantó esa película, de donde sale la serie que después vimos hace unos años. Y empieza un actor que para mí es el más grande de esa década, que es Al Pacino. Empieza a hacer películas como, bueno, ya El Padrino 1, Sérpico. Woody Allen también es otro de estos directores que, aunque él ya venía trabajando de los 60, aquí empieza a hablar con voz propia. Bueno, ya lo venía haciendo. Creo que este es un director que siempre habló de la manera en que él quería hablar. Tenemos películas como The Sting, otro gran clásico de Robert Redford y Paul Newman. El Exorcista, el terror se presenta de una manera distinta, de una manera realista, como que está sucediendo. Por eso es que yo creo que esa película fue tan grande, El Exorcista, porque no tenía ese efecto, no es Drácula, no es Frankenstein, donde se veía todo tan perdón que utilice tanto esa palabra acartonado, pero es que creo que Hollywood era así antes, todo acartonado, todo se ve que era de mentira. Era la época y así se entendía el cine y la gente le gustaba. No la estoy criticando, solo digo que era así. Pero ya El Exorcista se presenta como una película real, propia de la década, donde todo era real. Y por eso creo que esa película hizo tanto y nos asustó tanto a nosotros. Películas como El Padrino 2, otro de los grandes clásicos. Tiburón, Tarde de Perros, que se la recomiendo por favor, de Al Pacino y John Cazale. Dog Day Afternoon, por favor, véanla. Háganse un favor y vean esa película. One Flew Over the Cuckoo's Nest, otra película inmensa. Taxi Driver, pues ¿qué puedo decir de esta película de Martin Scorsese? Carrie, Rocky se estrena también, otra peliculón.
Annie Hall, ¿qué más se puede decir? Star Wars entra también ahí, otra apertura más a terminar ya de ratificar que la ciencia ficción es seria y la ciencia ficción sí puede entrar a competir con los grandes géneros, que en ese momento era el drama, y empieza esa ruptura entre el drama y la ciencia ficción a casi equipararse. Ya en los 70 se equipara completamente, no como género respetado en términos de interpretaciones, sino como género respetado por las audiencias en general. Antes no estaba respetado por las audiencias generales la ciencia ficción. Y ni siquiera por los mismos actores. Un actor, era muy raro que un Charlton Heston actuara en El planeta de los simios porque era una película de ciencia ficción, porque era un actor de drama, un actor que hacía Los Diez Mandamientos, que hacía Ben-Hur, serio, y meterse en algo de ciencia ficción era como, uff, cuidado. Pero aquí ya se empieza a romper esto y los actores empiezan a, espérate que este género es bueno de verdad, se puede hacer de forma respetable y de forma coherente. Otro musical que también fue un exitazo, Vaselina, Grease. Empiezan estas películas de terror que esto arranca en los 70 también, que Halloween o Viernes 13. Bueno, Viernes 13 creo que es en los 80, pero Halloween se estrena en el 78. De nuevo, realista. Tú ves esa película y es realista todo lo que esté sucediendo. Entonces, sigue su fórmula que toda la vida ha seguido, que es de estas tipos que va persiguiendo y matando uno por uno y queda viva una mujer. Alien, de nuevo, la ciencia ficción mezclándose con el drama y el suspenso y el terror. O sea, es una mezcla ahí rara que creo que solo podía nacer en la época de los 70. Y Apocalipsis Now, ¿qué más? O sea, Apocalipsis Now, otra obra de arte. Por eso digo, hay tantas, bueno, y se me están quedando por fuera miles y miles y miles de, bueno, no miles, pero muchas películas se me están quedando por fuera de esa década. Claro, muchos me dirán, bueno, pero ¿por qué los 80 no? Que también tuvo muchos clásicos que hoy en día. Sí, probablemente los 80 también tienen muchas películas clásicas. Y los 90 todavía más. Pero creo que los 80 la brújula o todo se movió hacia la ciencia ficción y hacia la espectacularidad. Es decir, nos fuimos al otro extremo. Y por supuesto que hay grandes películas, pero también hay demasiado mal cine. Empieza de verdad lo que yo considero hacer películas no prestando atención a la trama. Porque yo creo que Hollywood siempre prestó atención a la trama. Siempre prestó atención a los actores. Solo que lo hacían con una fórmula que funcionó en los 30, 40, 50, 60. A partir de los 70, pues empieza todo este cine experimental y que se transforma en el cine mainstream. Pero en los 80 le empiezan a dar más cabida a lo espectacular que a la trama. Y ahí es donde empieza el error, que es donde caímos hoy en día. Ahí empiezan muchas películas que son muy grandes, muy espectaculares, pero descansan simplemente en la espectacularidad. Y ya. Si tú ves una película como Los Diez Mandamientos, que es una película inmensa, muy grande, Cecil B. DeMille, que es el que dirige, todos esos extras estaban ahí, pues una película del 38, 39. No había CGI, por supuesto, pero le prestan atención a los personajes, le prestan atención a la trama, no es simplemente los efectos especiales. Los 80 empieza a dejar los personajes a un lado y empiezo a darle más bombo a la espectacularidad que en sí la trama, que en sí a los personajes. Las películas de acción también contribuyen un poco con eso. Películas como donde Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone, quitando Rocky, porque creo que esa no entra, pero donde empiezan a darle más atención a las explosiones, a cuánta gente mató más, cómo es más entretenido todo lo que va pasando, pero el personaje, no evoluciona, no le pasa nada. Las historias son más o menos las mismas siempre. Es un hombre contra 1000 y siempre va a ganar. Entonces eso empieza a cambiar en los 80. Creo que en los 90 vuelve a agarrar un poco la sensación o el aroma de los 90. De los 70, perdón. ¿Por qué? Primero creo que en los 90 empieza una fusión que a mí me pareció perfecta. Que para mí la segunda mejor década es los 90. Porque agarran ese cine espectacular y lo empiezan a bajar a tierra otra vez. A decir, espérate, creo que se nos fue la mano. Vamos a volver a pensar en los personajes. Principio de los 90 empieza también este movimiento de películas independientes. De ahí sale Quentin Tarantino, de ahí sale, bueno, lamentablemente, para la vida de muchas mujeres, pero fue así. En el cine fue alguien que ayudó mucho al cine, Harvey Weinstein, por su productora de Miramax, cómo empezó a ver películas independientes, directores independientes, de nuevo, de ahí nace de Quentin Tarantino, y empiezan a mezclar un poco entre lo espectacular y las tramas de verdad con contenido, y empiezan a salir cosas increíbles como Forrest Gump, que es una película con muchos efectos
CGI, que era la revolución en ese momento, principios de los 90, pero con una trama muy poderosa, con una actuación muy poderosa, con un desarrollo de guión bastante poderoso. Así nace Braveheart, así nace Apolo 13, así está. Y muchas películas en los 90 que combinaban perfectamente esto. Inclusive Titanic, sé que a muchas personas no le gusta, pero combina la espectacularidad con buena trama. Creo que en los 70 predominaba la trama y el personaje. En los 80 predominaba la espectacularidad sobre cualquier otra cosa. Y en los 90 existe esa fusión que para mí es perfecta. Evoluciona el cine agarrando lo mejor de los 70 y lo mejor de los 80. Pongo los 70 como la mejor década porque es la que transformó, es la que hizo que pasara a los demás. Pero sin duda alguna la segunda mejor década para mí es los 90. Ya en los 2000 se empieza a perder porque empezamos a apostar otra vez por la espectacularidad sobre los personajes. Y es donde estamos hoy en día. Lamentablemente el cine se ha degradado, donde si una película no tiene 18.000 efectos especiales y CGI por todos lados, nadie va al cine a verla. Entonces, eso ha pasado en los últimos 26 años, lamentablemente, y no sé en qué momento pasó eso. No sé si es por la llegada de mil otras cosas, entretenimientos que nos hacen no prestar atención al cine. No tengo ni idea y ya hablaré en otro vídeo sobre eso. Pero sí creo que los 70 sin duda alguna fue esa apertura para todo lo que vino después, para lo que fue los 80, que ojo, yo no critico los 80, aunque se basaban más en la espectacularidad, en lo espectacular. Una década maravillosa del cine, maravillosa también. Hay grandes películas que están ahí, Volver al Futuro, Indiana Jones, o sea, hay muchas grandes películas. Pero sí creo que en algún momento se le fue la pinza, como dicen aquí. Los 90 las volvió a coger y ya después del 2000 se perdió y más nadie las volvió a traer de vuelta. Así que bueno, esta es mi opinión sobre los 70. Faltan por supuesto muchos ejemplos que poner. Déjenme en los comentarios. Quiero hacer una salvedad, porque ya lo he visto en algunos comentarios. Señores, yo no utilizo guión, yo voy hablando por acordarme. Mi canal no es para yo sentarme a leerles algo políticamente correcto o correcto. Yo voy hablando. Yo entiendo mi canal como un punto para hablar como que si estuviese hablando con personas de cine. Hablando normal. Y es lo que intento hacer. Así que por eso mis vídeos son así. Hablando y hablando. Me puedo equivocar en fechas, me puedo equivocar en datos puntuales, pero no se fijen tanto en la fecha y en el dato, sino en la idea general, que es lo que quiero transmitir. Así que si ustedes tienen algo que decir, pónganmelo en los comentarios. Si ustedes piensan que los 70 es la mejor o no, piensan que es otra. Aquí me ve mucha gente joven, así que supongo que no pensarán que los 70 es lo mejor. Pero pónganme en sus comentarios cuál creen ustedes que es lo mejor y por qué, por supuesto. Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Como siempre, denle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo. Chau, chau.